desde el occidente y con raíces orientales. Aquí les dejo, Anabel Díaz. Claro, porque Oriente tiene otro color, ¿verdad? Y otro sabor. El sabor de la mar, porque para nosotros la mar es mujer también, es femenina. Bueno, hablaban Ramón y Katia durante estos 2 días anteriores sobre que nosotros estábamos aquí, pero que no estábamos solos, que también estaban nuestros ancestros, ¿no? Y yo quiero comenzar rindiéndole tributo a un hombre que entregó su vida y que, bueno, nos acompañó durante todo este tiempo, desde antes de Chávez, con Chávez, y todavía hoy está con nosotros, y que recientemente cambió de plano. Ese compañero se llama Julio Escalona. Julio vive, y no voy a pedir un minuto de silencio para Julio, porque sería ir contrario a su pensamiento. Yo les voy a pedir una vida de combate en la comuna, una vida de combate comunal, como lo hizo él. Y él dijo, nosotros creemos que andamos solos, y eso no es verdad. El pueblo venezolano no es simplemente un grupo de gente que se reúne y ya. Trabajamos, pensamos, celebramos, hacemos una cantidad de cosas envueltos en una fuerza espiritual que cada uno de nosotros, trae por su familia, sus ancestros inmediatos, pero también legada desde el proceso de independencia y más atrás en el tiempo también. Eso que a veces llamamos el espíritu de Simón Bolívar está presente, esa fuerza que tuvo el libertador para empujar la emancipación. El pueblo venezolano la tiene. Y eso nos lo dijo Julio, no desde las palabras, sino por la coherencia entre su pensamiento, su palabra y su pedagogía del ejemplo, desde su vida. Todas las cosas, las que todos los días y cada día hizo durante sus 80 y tantos años, así como lo hace hasta el más allá nuestra compañera Judith Valencia. Estamos aquí porque ellos estuvieron aquí. Estamos aquí porque ellos abrieron un camino, ¿no? Y decía Ramón que, que habíamos descubierto un Chávez decolonial. Y lo hablamos en el programa de radio y lo hablamos en muchísimas conversaciones, los giros decoloniales del comandante Chávez, ¿no? Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué en Venezuela? ¿Por qué nació y surgió un Chávez en Venezuela precisamente? Cuando Colombia tiene una vida y una lucha tan fuerte y tan profunda, tan arraigada. ¿Por qué la comuna y la propuesta de la vía comunal hacia el socialismo nace en Venezuela y no nace en cualquier otra región, en cualquier otro país de este continente, ¿no? Y allí nosotros tenemos que apelar a la historia, pero, como nos decía Ramón, no podemos apelar a los discursos historiográficos, a las narrativas historiográficas de las élites que la escribieron a su imagen y semejanza y las convirtieron en textos escolares y nos las llevaron a la escuela. Y así como nosotros tuvimos una primera independencia trunca, nos ha costado mucho construir una identidad como pueblo, nuestra propia identidad. Eso algunos historiadores la llamaban la crisis de pueblo. Y mucha gente empezó a escribir que existía un pueblo en Venezuela antes de Chávez y un pueblo después de Chávez. Y Julio y otros compañeros lo llamaban un salto cuántico que dio el pueblo a través de Chávez, ¿no? Y eso nosotros desde la historia y en Venezuela le hemos llamado la corriente de la historia insurgente, ¿verdad? Porque es la corriente de aquellos que siempre fuimos invisibilizados, que nunca aparecimos en los libros de texto, que nuestra cara no está, la cara de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, no está en mis libros de texto,
pero que ellos estuvieron allí y escribieron con su sangre esta historia. Entonces, en la historia, la corriente de la historia insurgente es la historia de las mujeres, es la historia de los negros, es la historia de los indios, es la historia de los pardos y es la historia de los que siempre fuimos negados. Y allí, nosotros, bajo esa otra perspectiva, hemos analizado por qué hay un pueblo antes de Chávez y un pueblo después de Chávez. Y en el discurso de Chávez, ese 4 de febrero de 1992, está la clave. Nosotros analizábamos los discursos del comandante, sobre todo cuando él se refería al libertador Simón Bolívar. Y cuando él nos decía, nosotros venimos de lejos, ¿no? En ese momento nosotros veíamos cómo la gente bajo la lluvia, como ayer, en cualquier momento guardaba silencio, prestaba atención, escuchaba, se nos espelucaba el cuerpo, ¿verdad? Y era como que Bolívar estuviese aquí con nosotros, caminando entre nosotros. Y eso tiene que ver porque en esas narrativas, y a partir de 1830, recuerden que Bolívar funda la Primera República, ¿verdad? Con Miranda. Bueno, Miranda funda la Primera República, la perdemos, tuvimos que capitular. Fundamos con Bolívar la Segunda República. Bolívar ya para 1813 atraviesa por primera vez los Andes, se viene con un conjunto de neogranadinos, tiene permiso para llegar a Mérida, pero llega a Caracas. Y llega a Caracas empujado y acompañado por un pueblo. Y ese pueblo estaba cargado de hombres y de mujeres, aunque nos digan que no estábamos ahí, estábamos ahí. Y ese Bolívar, que le dimos el título de libertador, que fue el título que él más apreció, negó y se negó a recibir títulos en otras latitudes de emperador, por ejemplo, ¿verdad? Nos decía algo a los venezolanos, todavía hoy, y nos lo decía en el 92 cuando todos los teóricos del neoliberalismo decían que, bueno, habían decretado nada más y nada menos que el fin de la historia. Y mis profesores de pedagógico me decían, no sé qué están estudiando ustedes, porque la historia llegó hasta aquí, la historia se acabó. Esto es el máximo al que podemos aspirar. Y en ese momento, el máximo al que nosotros podíamos aspirar, imagínense, era una Venezuela que casi tenía un cartelito que decía se vende, ¿no? Y nosotros en las universidades luchando para que no nos privatizaran la universidad y luchando las madres en las escuelas para que no le privatizaran las escuelas y las enfermeras para que no le privatizaran los hospitales y nos venían a decir el cuento de que la historia se acabó. Chávez vuelve y sale, irrumpe. Es un momento de ruptura en la historia republicana venezolana, ese 1992, ese 4 de febrero de 1992, y dice que, bueno, que ellos vienen en nombre de Bolívar y que ellos vienen en nombre de la historia. Ese que ellos eran el ejército bolivariano, el ejército libertador. Y la gente se sumó de manera inmediata, ¿no? Allí hizo clic con eso que nosotros tenemos en nuestro cerebro, pero que nos habían adormecido en las escuelas, en las aulas universitarias, en los liceos, a punto de decirnos que bueno, que este pueblo no servía, que este pueblo era flojo, que este pueblo era traidor. Oigan esto, nosotros, incluso la izquierda venezolana, nos decían cuando yo era una niña, y no me convencieron nunca de militar en la Juventud Comunista, pido perdón por eso, nosotros nos sumamos. En ese momento, en el año 92, yo estaba tirando piedra en el liceo, nos sumamos al movimiento popular bolivariano. Y lo que nos movía a esa juventud de ese momento era Bolívar. Nosotros, que nadie nos va a venir a echar el cuento de lo que pasó el 27 de febrero. Porque lo vivimos. Y lo vivimos en Caracas. Y lo vivimos en el Valle, donde fue la parroquia con mayor número de muertos en la masacre contra el neoliberalismo y en ese primer grito de los pueblos contra el neoliberalismo. Chávez, cuando empieza a hablarle al pueblo, le dice, bueno, es que los que traicionaron a Bolívar no fuimos nosotros, no fuimos el pueblo, fue la élite. Esa élite que luego lo trae, lo convierte en una estatua y lo pone
en la Plaza Bolívar y nos liberó. Por eso el salto cuántico. ¿Nos liberó de qué? Nos liberó de la culpa, de sentirnos culpables, de sentirnos herederos de una traición, de sentirnos que no merecíamos ese padre que teníamos. ¿Ok? Cuando Bolívar en vida fue el primero que consideró en esa ecuación del poder al pueblo como sujeto político y comprendió que con el 1, el 2% de los blancos criollos no iba a lograr la independencia y entendió que era con nosotros, era con el pueblo o no había independencia, porque no había posibilidades reales de lograrla, de alcanzarla. Y ese fue ese joven entonces que se vino y construyó esa campaña admirable y ganó, como decía José Martí, o dice, porque esos hombres nunca dejan de decir, ganó batallas, ¿verdad?, gigantescas, con una diferencia numérica frente al enemigo, con soldados descalzos, ¿sí? Porque éramos los descalzos. Y Bolívar, cuando vuelve a pasar el páramo para ir a combatir en Pisba, ya de regreso, ya triunfante, para ir a la batalla Pantano de Vargas, e ir a la batalla de Boyacá, que libera el norte del virreinato de la Nueva Granada, nos sube al páramo nuevamente y eleva a esos llaneros, a esos nadie, a esos patas en el suelo, y allí en la palabra que dirige a la tropa, les dice, ustedes son libertadores y libertadoras, porque en esa tropa iban también mujeres. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que descolonizar la historia, es que nosotros tenemos que reconocer la historia que nosotros como pueblo hemos llevado a cabo. Nosotros hemos sido capaces de escribir nuestra historia, hemos sido capaces de hacerla, pero nos las desdibujaron. Y cuando en 1830 triunfa la traición y se instala la Cuarta República, la Cuarta República no son los 40 años del puntofijismo, la Cuarta República comienza en el gobierno de Páez. Y es a raíz de allí, cuando Páez expulsa a Bolívar, acompañado por la élite, le expropia sus bienes y los saca del país, 11 años después tiene que repatriar el cuerpo de Bolívar porque la presión social no lo dejaba gobernar, porque en este país nunca hubo paz. La paz que nosotros conocemos, la conocemos a partir de Chávez. Ese es otro gran mito que nos han contado. Cuando nosotros salíamos a marchar en los años 90, salíamos, porque nosotros somos los hijos de los que bajaron de la montaña, además. ¿De dónde más vamos a ser? Somos los hijos de los que no mataron, porque bajaron de la montaña y se pacificaron. Y allí nosotros gritábamos, ¿y cuál democracia? Si matan, torturan y dan tiros de gracia. Y era verdad. No, a mí particularmente me mataron no menos de 20 compañeros, entre la Universidad Central, la ULA, los liceos de Caracas, solamente 91 al 97. Y no lograron que nosotros nos saliéramos de las calles. Y no lograron aterrorizarnos. Y no lograron perseguirnos, asustarnos. Y cuando en el 92 sale Chávez y en el 94 se lanza Caldera y la izquierda de este país nos dijo, no, tenemos que votar por Caldera, el que los tiró de los helicópteros, nosotros dijimos, no, porque mi candidato está en Yaré. Por ahora, por ninguno. Y había una ruptura. Nosotros, ustedes, nosotros somos la generación que hemos tenido la fortuna de ver concretada aquello que soñaron nuestros padres, por lo que entregaron su vida nuestros padres. Y hemos visto la posibilidad de concretar tantos sueños que, bueno, Fidel le decía a Chávez, nunca se había logrado tanto en tan poco tiempo. Y Chávez siempre con ese huracán, en ese tiempo de que nos llevaba a correr para acá, correr para allá, y nosotros decíamos, pero ¿por qué tan rápido? Porque el tiempo era corto. Y porque había que demostrarle al pueblo con hechos
que la revolución era concreta, era real, era casa, era calle, era comuna. Pero además de eso, nos enseñó con su pedagogía política, nos cambió. Tenemos un saldo hoy. Si en el 92, en el 93, en el 94 ya éramos otro pueblo, nosotros con el Movimiento Popular Bolivariano buscábamos a Bolívar. Hacíamos festivales juveniles bolivarianos con los compañeros de Colombia, con los compañeros de Ecuador, con los otros pueblos bolivarianos, incluso cubanos, nicaragüenses, porque Bolívar es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de los pueblos que luchan, ese pensamiento bolivariano. Y el pueblo venezolano, nosotros fuimos reconstruyendo y el pueblo venezolano tiene una construcción colectiva de la figura de Bolívar, que no era y que no se parecía a la que salía en los libros, que no era y no se parecía a la que estaba en la estatua de Bolívar de cada ciudad, sino que nosotros tenemos en nuestro imaginario popular otro Bolívar, ese Bolívar que se hizo pueblo, y nosotros entendemos por qué la élite lo odia, porque los traicionó, porque él era parte de la élite. Y los traicionó cuando Bolívar pide la libertad a los esclavos. Por supuesto que está traicionando a su clase social, a su casta para ese momento. Pero se hizo pueblo. Y por eso hoy, aún hoy, después de más de 100 y tantos años de muerto Bolívar, los negros de Capaya, estuve allí el 24 de julio, los negros de Capaya reclaman ser la cuna del Libertador. Y no hay nada más hermoso que ver un pueblo reclamando ser la cuna de un hombre blanco porque es negro, porque es de nosotros, porque es pueblo como nosotros. Por eso ha sido imposible vencer a este pueblo, por la fuerza espiritual que significan nuestros ancestros. Pero Chávez fue más allá. Chávez nos decía, somos Bolívar, pero también venimos de más allá porque somos Guaycaipuro y somos Apacuana y somos esos indígenas, ¿verdad?, que nos dijo la historia oficial, las narrativas de la élite, que habían sido exterminados. Y cuando un historiador como Arturo Cardoso reconstruía las luchas y las dificultades que fue para los conquistadores, los colonizadores, colonizar estas tierras, decía, las formas de luchas organizativas de los indígenas ha sido la misma que han imitado las guerrillas de los años 60. Este pueblo es caribe, decía Arturo Cardoso, porque pelea como caribe, porque se organiza como caribe, porque tiene en su esencia, en su modo de reproducir la vida, las formas caribe. Bueno, nuestros profesores de historia nos decían, ¿dónde están los pelos negros de ese burro, Aché? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Cómo que somos caribe? Claro que no. Míranos la cara, tú eres blanca. Yo soy blanca, pero tengo mi bisabuela Cumanagoto, ¿verdad? Y mi bisabuela Guarao. Entonces, ¿qué tan blancos somos nosotros? ¿O qué tan negros somos nosotros? Y allí, otro de los imprescindibles, de esos hombres que entregaron su vida, y también su compañera de vida, la compañera Iraida Vargas y el compañero Mario Zanoja, han hecho un aporte importante, fundamental, para superar esa crisis de identidad que tienen o que tenemos los pueblos colonizados, los pueblos que no hemos aprendido a vernos con nuestros propios ojos. Ellos hicieron, el profesor Mario Zanoja tutorió una tesis de doctorado en el IBIC, ¿verdad? No estoy hablando de ningún centro de historia ni de ciencias humanas, sino en el IBI, en el Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela. Analizaron el ADN de un conjunto de poblaciones de la zona, de la franja norte costera de este país. Y bueno, los resultados todavía hoy, lo digo en un discurso oficial de un 5 de julio en el Panteón Nacional. Dijo, este pueblo tiene un 60, un 70 y hasta un 80% de ADN mitocondrial caribe. Y el ADN mitocondrial es el que heredamos de nuestras madres. Entonces, ¿cuáles fueron erradicados? ¿Cuáles fueron vencidos? Cuando nosotros hablábamos en la historia, tenemos que hacer que nuestros alumnos se reconozcan con los indígenas. No queremos porque ellos fueron vencidos.
y nosotros queremos ser vencedores. Y ahora, con las pruebas, ¿verdad? Con las pruebas, le decimos quiénes fueron los vencidos y cuál impronta genética prevaleció y prevalece en el pueblo venezolano. Para nosotros conocernos, para nosotros comprendernos, para hacer de nosotros una autorreferencia y saber por qué somos como somos, por qué somos ingobernables. Y no somos ingobernables solo para los adecos, que ya no existen, espero en Dios. No somos ingobernables solo para la derecha que tenemos ahora, que es una de las derechas más incapaces del continente, que ya es una derecha bastante incapaz en toda la crisis orgánica que vive la derecha en el mundo. Somos ingobernables desde la época de los españoles. Desde que llegaron fuimos ingobernables. No nos pudieron gobernar. Y entonces decían los republicanos en esa Cuarta República, es que Venezuela es como un cuero seco. Si la pisas por un lado, se levanta por el otro. Y siempre estaba allí, y nosotros lo veíamos en los barrios de Venezuela, pero también en los barrios de Managua. Ojo, la cara de Bolívar y esa frase, Bolívar vive. Cuando nosotros en el año 94 llevamos al comandante Chávez al Pedagógico de Caracas, después que lo sacamos de Yare, por la presión popular, ¿verdad? Bueno, él dio todo un discurso ahí, hasta los adecos se desmayaron, querían tocarlo, era un acontecimiento, bajaron los barrios de Caracas, tomaron el Pedagógico, bueno, fue una cosa apoteósica ya para ese momento. Y cuando nosotros regresamos de las vacaciones, los adecos que dirigían el Pedagógico habían pintado de blanco la pared en el mural donde estaba Bolívar, porque todavía le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo a Bolívar? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué el pensamiento de Chávez es decolonial? Porque el pensamiento de Bolívar es decolonial. Porque Bolívar nos habló en el 19, en ese discurso de Angostura, aquí en Ciudad Bolívar, nos dijo, queremos la igualdad promulgada y practicada entre las castas. Obviamente, un pensamiento que hable y que se cimiente en la igualdad es un pensamiento profundamente subversivo en un mundo cada día más desigual. No hay pensamiento más subversivo desde aquel momento hasta ahora que pedir la igualdad. El derecho a ser reconocidos todos y todas como iguales. Y como nosotros somos Caribe, entonces somos ingobernables, nos satanizaron, nos dijeron que éramos caníbales, que esta gente no entendían, jamás entendieron la civilización Caribe, que debería ser considerada como una de las grandes civilizaciones de América, porque esta civilización se extendió desde el norte de Brasil hasta el sur de la Florida y conquistó todos esos mares, pero no impuso, no conformó imperios, sino que tenía un criterio muy marcado de igualdad. Y cuando nosotros entrevistamos, tanteamos, sondeamos la opinión del pueblo venezolano, la igualdad es uno de los valores más importantes en nuestro imaginario colectivo. La igualdad. Tanto así que una de las cosas que moralmente nos ha afectado con el bloqueo no es las dificultades económicas, porque toda la vida hemos tenido dificultades económicas. Es haber perdido, en alguna medida, haber retrocedido en los niveles de igualdad que habíamos alcanzado en la década ganada con Chávez. Eso es lo que más nos duele. Por eso, nosotros hemos persistido y hemos resistido en esta lucha, más allá de lo lógicamente posible. Y cuando el compañero de la Universidad de Teherán me preguntaba, pero ¿cómo es posible? Este es un país que tiene tantas medidas coercitivas. Y yo le decía, sí, tenemos más medidas coercitivas que kilómetros cuadrados, en tan poco tiempo. ¿Y cómo han resistido? Porque el pueblo de Irán resiste porque tiene la fe. Y yo le digo, es que el pueblo venezolano
también resiste porque también tenemos la fe. Esa fe que nos devolvió Chávez, esa fe del redescubrirnos, reconocernos, autorreconocernos en el otro, el de quitarnos los ojos del colonizador y empezarnos a ver con nuestros propios ojos y a valorar lo heroico de lo que nosotros hemos hecho. Cuando nosotros hablamos de Petrocaribe y lo que significa Petrocaribe, para los pueblos del Caribe, lo decía González, Petrocaribe, Chávez y Petrocaribe salvó del hambre a miles de mujeres y hombres en el Caribe. Pero eso no sale en los titulares de la prensa. Por eso es que ellos no nos entienden. Y no entienden por qué las islas del Caribe se han convertido en el primer frente de protección de Venezuela. Pero eso no viene de hoy. Nosotros le debemos nuestra independencia a nuestra relación con el Caribe. Nosotros somos el país continental con las costas caribes más largas. Nosotros somos más mar que tierra. Y allí nosotros a nuestra independencia le debemos más a Haití que a los Estados Unidos. Y cuando vamos a los libros de historia, yo siempre les digo a mis estudiantes en la universidad, arranquen esas páginas, vamos a botarlas. Dicen que el principal antecedente de la independencia o la revolución de independencia venezolana es la independencia de los Estados Unidos. No, nada tenía que ver con nosotros. Y la destruye el sistema político de los Estados Unidos, lo destruye críticamente Bolívar en el discurso de 1819, en el discurso de Angostura. Y dice, no podemos imitar a las provincias del norte, porque no somos como ellos. Ya lo tenía claro, ya tenía una visión de la potencialidad destructiva de las potencias del norte, de la apetencia de las potencias del norte. Pero nuestros historiadores y nuestras historiadoras, siguiendo el discurso de las élites, las narrativas históricas de las élites, nos hacen creer que nosotros nos independizamos porque queríamos imitar a la independencia estadounidense y no a la revolución haitiana, que fue realmente el motor, la vanguardia de la resistencia anticolonial en el siglo XIX. Entonces, por eso hablamos, tenemos todavía una gran tarea, una gran labor para nosotros redescubrir y reescribir nuestra historia. Cuando nosotros vimos que Bermúdez, cuando Bolívar le dice ya para, digamos, en 1821 lograr la campaña de Carabobo, Bermúdez, vente de Oriente, con un batallón que vas a formar desde Barcelona y Cumaná, para que hagas una acción distractora y el ejército español se divida, el ejército realista se divida y nosotros poder avanzar hacia Carabobo. Bermúdez tuvo que cuando Bermúdez llamó a las armas, tuvo que conformar en un porcentaje de 60, 50% o más ese batallón con mujeres, porque los hombres ya habían sido exterminados. Y cuando vamos al Archivo General de la Nación a buscar el documento, los nombres de las mujeres fueron sustraídos porque había que protegerlas. Por eso nos borran. Por eso no podemos ser historiadores apegados al papel, porque si nos vamos a pegar al papel, nos vamos a pegar a la historia oficial, a la historia del vencedor, a donde nos salimos, donde no estamos, donde nos niegan. A nosotros nos enseñan una historia que dice que todo lo importante sucede en Caracas y en el centro del país. Y que lo que pasa por aquí, por estas provincias, son historias locales, menores, sin importancia, conjunto de anécdotas que no tienen ninguna importancia en el curso de la historia nacional. Falso. Aquí en Oriente jamás se perdió la Segunda República. Y eso no lo dice nadie. Aquí en Oriente vino Bolívar a refugiarse en 1814 con la emigración a Oriente, porque estos eran territorios liberados. Porque cuando Bolívar avanza a Carabobo, avanza como jefe supremo de los ejércitos, porque nosotros no teníamos una fuerza armada regular ni un ejército regular. Nosotros teníamos un conjunto de hombres y mujeres que se habían organizado en sus provincias para autoliberarse.
y que terminaron reconociendo el liderazgo de Bolívar. Entonces, cuando él llama a los ejércitos, llama al ejército de Oriente, llama al ejército del sur con Piar, llama al ejército de los llanos con Páez, llama al ejército del occidente con Urdaneta. Y conforma bajo el mando supremo la posibilidad de victoria con la unidad de la nación. Pero no teníamos conciencia de Estado-nación porque éramos un conjunto separado de provincias dependientes de una metrópoli. No teníamos conciencia de Estado-nación. Por eso era tan difícil para los compañeros de armas de Bolívar comprender el proyecto bolivariano. Porque si ni siquiera teníamos una conciencia más allá de lo local. Nosotros fraguamos nuestra identidad en el campo de batalla. Fuimos primero ejército libertador, pueblo convertido libertador, para luego ser Estado-nación. Porque los Estados-naciones no se decretan, y se decretó la República de Colombia en el 19, pero se concreta en el 21 para avanzar. Entonces la gente dice, pero si no se había liberado todo el territorio, ¿por qué el ejército avanza hacia Nueva Granada nuevamente? Porque para Bolívar el tablero no era la Capitanía General de Venezuela. Para Bolívar el tablero era el continente y el tablero era el mundo. Bolívar reconfiguró el mundo. Una cosa era el mundo antes de Bolívar y una cosa fue el mundo después de Bolívar. Y esto lo digo para que nosotros tengamos conciencia histórica de la responsabilidad que recae sobre el pueblo venezolano. Porque si en ese momento esos compañeros, esos pueblos, esos ecuatorianos que en Guayaquil dijeron en 1809 queremos ser libres y después tuvieron que esperar hasta 1822 para decir me uno a la República de Colombia, todavía tienen sus esperanzas cifradas en nosotros. Entonces, ¿cuánto nos va a costar no a los venezolanos, al continente? Y cómo van las cosas, como dice Ramón, al planeta, perder esto que nosotros estamos construyendo. Y si perdemos esto que nosotros estamos construyendo, no de hoy, no de ayer, sino desde Guaycaipuro, si perdemos esto que nosotros estamos construyendo, eso que decía Ramón, vamos a la nada, y la nada es algo, ese algo nosotros podemos ver en los otros países que ha hecho el imperialismo cuando ha derrotado, ¿verdad?, a los gobiernos locales, cuando ha logrado eso que ellos llaman el cambio de régimen. Porque aquí intentaron en el año 18 hacer un atentado contra no solamente el presidente, sino todo el alto mando cívico-militar de la revolución. Y yo pensaba, si los trataron de matar a todos es porque ninguno ha traicionado. Y allí que logramos, por la mano del pueblo, de la inteligencia social, de la inteligencia militar y de todo lo que lograron captar a los infiltrados, salvarnos de ese atentado, de eso que hubiese sido terrible, nosotros pudiéramos estar como está Haití, donde el magnicidio sí se confirmó, sí se dio. ¿Y cuál es la propuesta de la derecha para nosotros? La pueden disfrazar como quieran, pueden decir que el bloqueo se va a acabar mañana, pero la verdadera propuesta y la única propuesta que ellos tienen para nosotros es balcanizarnos, es llenarnos de bandas paramilitares, vendernos armas, llevarse el petróleo gratuitamente y destruir este Estado-nación para siempre, borrarlo. Y los países donde lo han intentado, que han salido, ¿verdad?, del Medio Oriente derrotados, y de aquí igual, aquí van a entrar, pero no van a salir. Solo nosotros tenemos que pensar cuánto nos va a costar ese escenario. Si vosotros preferimos contar votos o muertos. Esa es la verdad. Esto es una lucha de la vida contra la muerte. Porque la única propuesta que ellos tienen para nosotros, que ya no nos necesitan ni para explotarnos, es la muerte. Es quedarse con este territorio. Y eso no es una fábula para asustarnos, que Eso está pasando en tiempo real. Ahí están, en Haití, tratando de caotizar
todo el Caribe, porque el Caribe, Chávez y Fidel se lo arrebataron y ya no les hace caso. Y a pesar de todas las dificultades, el bloqueo de Venezuela, lo decía Delcy Rodríguez, el bloqueo no afecta solamente a Venezuela, el bloqueo ha afectado a todos los pueblos del Caribe. El sabotaje de nuestra industria petrolera no nos ha afectado solamente a nosotros, ha afectado a todos los pueblos del Caribe con el que nosotros manteníamos una relación de cooperación y complementariedad. Entonces, eso que están haciendo en Haití, pero es que si nos vamos para la parte de atrás, vemos a Perú, están desembarcando tropas estadounidenses y japonesas en Perú, donde sí lograron deponer al presidente Castillo. Por eso es que esta guerra se está jugando en escenarios simultáneos. Estamos jugándola en Ecuador, nos las estamos jugando en Haití, nos las estamos jugando en Cuba. Y el campo, el epicentro de las contradicciones es Venezuela. Venezuela, conquistar Venezuela, sería para ellos lograr dominar el continente. Dominar el continente en un momento de desesperación, en un momento de decadencia de su hegemonía mundial. Y este es el continente que tiene el agua, que tiene el petróleo, que tiene los hidrocarburos, que tiene todos los minerales. Este es el continente, pues. Entonces, la responsabilidad que nosotros nos llevamos, la comprensión histórica de eso que decía Chávez, nosotros no venimos de ahora, venimos de atrás. Y esos que estaban atrás, esos que estuvieron antes, nos abrieron este camino y nosotros debemos ser consecuentes y persistentes porque la vida es ahora o nunca. Muchas gracias.